Para este día se tiene previsto que se realice la tan ansiada para muchos aprobación de la Ley de Registro de Teléfonos Celulares. El presidente de la Comisión de Comunicaciones espera que no haya ninguna enmienda de curul. Ben Keichin, ¿qué información tenemos ante esta expectativa? Así es, William, expectativa en el Congreso por la aprobación de la Ley de Registro Móvil. Según el presidente de la Comisión de Comunicaciones, el diputado Luis Contreras, ya no hay ninguna excusa para que los diputados no discutan este proyecto de ley. Según el diputado Contreras, en este momento las enmiendas, ninguna de ellas toca el fondo de la iniciativa. No debe haber ninguna excusa, el Pleno ya no tiene temas que conocer, ya se conocieron todas las iniciativas de ley que antecedían a la ley de celulares. El único tema a tratar hoy es la ley de celulares. O sea que con buena fortuna, hoy para cuando termine la sesión plenaria, me imagino, y no debe haber ninguna otra razón, la ley de celulares puede convertirse en ley de la República. Nosotros tenemos 58 votos en el Pleno y enmiendas de curul no vamos a permitir. Lo que se haga se va a hacer en la instancia de jefes de bloque y se va a hacer con un consenso mayoritario. Si no hay consenso mayoritario, la ley se queda como está. Entre las modificaciones más fuertes está la reducción de la pena de 8 a 20 años, que quedará de 6 a 10 años. Sin embargo, ninguna de las enmiendas toca temas como la liberalización o el listado de usuarios. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noé Medina. Luego de 8 años de retraso, las organizaciones pro defensa del consumidor acudieron a la Corte de Constitucionalidad para exigir la creación de la Procuraduría del Consumidor. Sin embargo, la audiencia en la CC no se realizó ante la falta del representante del Congreso. Que el Congreso cumpla con el deber que le ordena la ley de la Procuraduría del Consumidor, que fue creada en el 2005 para que ellos aprueben la Procuraduría. En este caso, de no hacerlo, el Congreso estaría cayendo en el delito de omisión de funciones. Luego de realizar supuestas fiestas dentro del Cementerio General en la zona 3 y de ser denunciada por sindicalistas de salud, fue removida la administradora del lugar. Hoy se nombró a su sustituta. Alberto Cardona nos informa al respecto. Alberto, buenas tardes, ¿qué datos tenemos? Gracias, William, muy buenas tardes. Me encuentro localizado en el Cementerio General, en donde hace pocos momentos se presentaron representantes del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para presentar la carta de destitución a la administradora del Cementerio General, Roxana Morales Ramírez. Esto luego de una serie de fotografías en donde se observa a la administradora pues realizando una serie de festividades, principalmente una serie de fiestas en esta área donde nos encontramos localizados en el cuadro 25 del Cementerio General. Según la licenciada ante los micrófonos de Noticiero Guatevisión, afirmó que ella no fue destituida, no, que ella presentó su carta de renuncia. Me hablaba usted de la foto que está en el periódico, hay 2 fotos, es cierto. El día 29 de julio los trabajadores del cementerio realizaron un almuerzo, porque el 25 de julio había sido mi cumpleaños. Entonces ellos hicieron ese almuerzo y me invitaron. Yo en ningún momento podía decirles que no, claro, yo convivo con ellos, si usted se da cuenta, si usted entrevista a los trabajadores, yo le diría que un 95% de los trabajadores están contentos conmigo por el hecho de cómo yo me he desempeñado y he trabajado y me he comunicado con ellos. Entonces, derivado de eso, hicieron el almuerzo. Estábamos almorzando cuando de repente llegaron los mariachis, una sorpresa. El almuerzo se realizó de 1 a 2 de la tarde, que fue cuando estuvimos ahí, y los mariachis y uno de los trabajadores, bueno, un ex trabajador, para ser sincera, un ex trabajador que vino a la reunión, me dijo que bailara con él, y yo bailé con él, y es una de las fotos que hay, claro. Entonces, de ahí resultó que ellos, de alguna manera, se agenciaron de esas fotos y las tomaron para causarme perjuicio, ¿verdad? Que es lo que ellos pues han intentado desde un inicio y máxime desde que yo les estoy parando tantas cosas a las que están acostumbrados a hacer, ¿verdad? ¿Cuál fue la orden que recibió usted de parte de las autoridades del Ministerio de Salud? ¿Se le destituye de su cargo? ¿Continúa usted? Orden no. Yo le puedo presentar la carta de mi renuncia. Yo, relacionado con estas fotos y esto que estuvo circulando en Facebook, me imagino, no sé si lo habrán visto, pero estuvo circulando en Facebook, eso a mí pues me molestó.
y decidí poner mi renuncia. Dije, ¿para qué voy a estar acá con este problema? Me voy. Puse mi renuncia el día 9 de septiembre. Representantes de los sindicatos del Cementerio General indicaron vía celular a los micrófonos de Noticiero Guatevisión que en los próximos días estarán presentando más fotografías en donde se podrá observar a la exadministradora del Camposanto realizando más fiestas. Por una Guatemala en paz en cámara, Juan Carlos Pérez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. En tribunales inició el juicio contra el coronel retirado Héctor Bol de la Cruz y en contra del excomandante de la Policía Nacional Jorge Alberto Gómez, acusados por la desaparición forzada del estudiante universitario Fernando García. Es Verónica Orantes quien nos informa ahora. Así es, William, el Ministerio Público presentó su acusación formal contra los dos supuestos autores intelectuales de la desaparición del estudiante Fernando García, ocurrida el 18 de abril de 1984. Durante la primera fase, el excomandante de la Policía Nacional dio su declaración ante el Tribunal A de mayor riesgo. Fue detenido porque él portaba esa arma, ¿verdad?, de fuego, ¿verdad? Y por eso fue su detención de él, ¿verdad? Y de ahí tenía que ser investigado porque cargaba él esa arma sin el permiso correspondiente y además era era un arma prohibida, un calibre prohibido que nadie lo podía portar, solo el ejército. El excomandante aseguró que el arma que portaba era una pistola 9 milímetros. Por el contrario, la parte querellante afirma que era parte de un plan de limpieza social. Se trata del coronel del ejército Héctor Bol de la Cruz y del comandante de Policía Nacional Jorge Alberto Gómez. Ellos fueron parte de esa cadena de mando que dio las órdenes de un operativo denominado limpieza y patrullaje. Ya en el pasado se logró sentenciar a 2 de los responsables materiales, así que si logramos avanzar en este caso, estaremos estableciendo en cadena de mando responsabilidad. El proceso contra el coronel retirado y el excomandante de la Policía Nacional inició en el 2011, pero estuvo parado por una serie de acciones legales. El debate oral y público continúa. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. En otra información, en la audiencia de pruebas contra 5 acusados de integrar la supuesta banda Los Anguila, el Ministerio Público describió ante el juez la prueba material que contiene un lazo amarillo, cinta adhesiva, una chequera con documentos falsos, pistolas y cartuchos. Los 5 hombres son acusados por el secuestro de Fausto Antonio Arriaga en noviembre de 2010 y por un segundo secuestro ocurrido en marzo de 2011. Ambas víctimas fueron asesinadas, por lo que los procesados enfrentarán juicio en el que se determinará su responsabilidad legal. Del Banco de los Trabajadores. El Sindicato de Trabajadores de Salud y el Frente Nacional de Lucha realizaron una marcha pacífica con el objetivo de hacer la entrega de una propuesta presupuestaria al Congreso de la República, donde solicitan un aumento del 11% más de lo que reciben anualmente. Así también presentaron una iniciativa de ley llamada Robin Hood, que busca garantizar el derecho humano a la salud pública en Guatemala. Aproximadamente 600 personas se reunieron en el Ministerio de Salud, de donde salieron sobre la Avenida Bolívar para llegar al Congreso. Otros que también manifestaron fueron estudiantes de escuelas normalistas del interior del país y de la capital. Ellos se concentraron en la Plaza del Obelisco para luego dirigirse al Ministerio de Educación. Solicitan que la carrera magisterial regrese tal y como estaba al principio, o al menos llegar a un acuerdo en el que se beneficien ambas partes. Los manifestantes hicieron la entrega de un documento que contiene las propuestas realizadas a las autoridades del Ministerio de Educación. Tal y como lo anunciaron ayer, contratistas del Estado protestaron frente a la Unidad Ejecutora de Protección Vial, COVIAL, para exigir el pago de 276 millones de quetzales que se les adeuda por trabajos realizados. Que durante el periodo actual de gobierno, año 2012 hasta agosto 2013, se registra una deuda acumulada aproximada de 271 millones a favor de los contratistas de COVIAL. Todos saben que hemos estado trabajando en eso, que lamentablemente hay una falta de recaudación, que es la
El motivo principal por el cual el Ministerio de Finanzas aún no nos ha trasladado la cuota que corresponde al mes anterior. Para este mes ya nos asignaron una cuota y estamos nosotros ya elaborando los listados para preparar la nómina que corresponde. Yo solo quiero recordarle a todos los contratistas que están ahorita aquí, que tienen un contrato vigente con Covial y el cual les exige que deben de estar en sus tramos, supervisando y trabajando. En el bloque anterior hablábamos de lo que podríamos esperar para las próximas horas de las lluvias y también cómo está la situación de las carreteras en nuestro país a raíz de esta constante presencia de lluvia en Guatemala. Por eso ahora enlazamos con Marisol Padilla para que nos dé a conocer cuál es el reporte del clima para las próximas horas.